Bien, vamos a comenzar con la práctica 8.2.4.5, configuración de OSPF versión 2 básico de área única. Para realizar esta práctica se tienen los siguientes objetivos: armar y configurar los parámetros básicos de dispositivo, configurar el routing OSPF, cambiar las asignaciones ID de los routers, configurar interfaces OSPF pasivas y cambiar las métricas OSPF. Los routers y los dispositivos que utilizaremos en esta práctica son routers 1941 que soportan este protocolo y PCs simples. El protocolo OSPF es un protocolo de routing de estado de enlace para redes IP. Se definió OSPF versión 2 para IPv4 y OSPF versión 3 para IPv6. OSPF detecta cambios en la topología como fallas de enlace y converge en una nueva estructura de routing sin bucles muy rápidamente. Comenzaremos armando la siguiente topología, en la cual tenemos 3 routers 1941 y 3 PCs. Empezaremos por agregar los dispositivos, los routers y las PCs. En los routers agregaremos puertos seriales y luego realizaremos el cableado junto con las PCs. Marcaremos también las interfaces tal y como se muestra en la topología. Ahora, con la tabla de direccionamiento, configuramos la IP de las interfaces de los routers y de las computadoras, tal y como se muestra. Continuando la configuración de los routers, pasaremos a la configuración de parámetros básicos en los 3 routers, mostrándose primeramente en el router 1 y pasando directamente a la configuración de los 3 ya realizados. Ahora configuraremos el clock rate en las interfaces correspondientes de la topología.
Verificamos la conectividad. Tiene que haber conectividad entre las PC y sus respectivos routers y entre los routers. Sin embargo, no tiene que haber conectividad entre todas las PCs todavía. Pasamos ahora a la parte 2 de la práctica, que es la configuración y verificación del protocolo OSPF. En esta parte se configurará el routing del protocolo OSPF en todos los routers de la red. Luego se verificará que las tablas de routing se hayan actualizado y se configurará la autentificación OSPF para mayor seguridad. Para habilitar el protocolo OSPF se utiliza el comando router OSPF seguido del ID del proceso de routing. Luego se agrega la dirección de red con una máscara wildcard y no con una máscara de subred, junto con el ID de área. El área acoge a las redes y facilita la posterior configuración cuando se trata de un área única. La máscara wildcard representa las direcciones de enlace o host que pueden estar presentes en la red. Ahora realizamos la configuración del protocolo en los routers 2 y 3 con sus respectivas redes y su wildcard, también con el área a la que pertenecen. Como es un área única, todas las redes estarán en el área 0. Terminada la configuración, pasamos a verificar a los vecinos de OSPF y la información del router con el comando show IP neighbor. Este comando indica a los demás routers en la red como vecinos. También emitiremos el comando show IP route para verificar que todas las redes aparezcan en la tabla de routing. Al emitir el comando se muestran todas las redes correspondientes como en el documento de la práctica. Lo siguiente que nos aparece es una pregunta: ¿qué comando utilizaría para ver solamente la vista OSPF de la tabla de routing? El comando es el mismo para ver la tabla de routing general, solamente que especificamos el protocolo. Ahora verificaremos la configuración del protocolo OSPF con el comando show IP protocols. Este comando nos brindará información que incluye el ID del proceso OSPF, la ID del router, las redes que anuncia el router, los vecinos de las que el router recibe actualizaciones y la distancia administrativa predeterminada del OSPF, que es 110. Ahora verificaremos la información del proceso OSPF. Utilizaremos el comando show IP OSPF. Este comando muestra información del área OSPF que utiliza y la última vez que se calculó el algoritmo SPF, así como también muestra la ID del router. Verificada la configuración del protocolo, pasaremos al paso 7, que es verificar la conectividad entre los dispositivos. En este caso sería entre las PCs de extremo a extremo. Recordemos que antes de configurar el protocolo no tenían conexión. Ahora, realizadas las configuraciones, se puede ver que todas las PCs tienen conexión una con otra. Avanzamos a la parte 3 de la práctica, que es cambiar las asignaciones de ID del router. El ID de router OSPF se utiliza para identificar de forma única el router en el dominio de enrutamiento OSPF. Los routers Cisco derivan la ID del router en una de estas tres formas y con la siguiente prioridad. Primera prioridad: dirección IP configurada con el comando OSPF router ID si la hubiera. Segunda prioridad: dirección IP más alta de cualquiera de las direcciones loopback del router si la hubiera. Tercera prioridad: dirección IP activa más alta de cualquiera de las interfaces físicas del router.
Dado que no se ha configurado ningún ID o interfaz en los tres routers, el ID del router para cada ruta se denomina según la dirección IP más alta de cualquiera de las interfaces activas. En la parte 3 se cambiará la designación ID del router con direcciones de loopback. También se usará comando router ID para cambiar la ID del router. Comenzamos con el paso 1 de la parte 3 de la configuración, que es cambiar las ID del router con direcciones loopback. Para esto nos crearemos una interfaz loopback 0 y le asignaremos la siguiente dirección IP. En la práctica también nos pide asignar direcciones IP al loopback 0 en el R2 y en el R3. La dirección del router para el R2 será 222.222.2/32 y para el R3 será 33333/32, sus respectivas máscaras de subred. Una vez con las interfaces, guardamos la configuración en ejecución de todos los routers y debemos volver a cargar toda la configuración con el comando reload en los tres routers. Una vez terminado el proceso de recarga del router, se emite el comando show IP protocols para ver la nueva ID del router. Y emitimos el comando show IP OSPF neighbors para ver las nuevas IDs de los routers R2 y R3. Verificado el correcto funcionamiento, procederemos a utilizar el segundo método para el cambio de ID del router, usando el comando router ID. Al emitir este comando, se recibe un mensaje que indica la recarga del router o usar el comando clear IP OSPF process. Se escribe el comando y se escribe yes una vez salido el mensaje. Realizar este mismo procedimiento con las respectivas ID del router que se muestran en la práctica para los routers 2 y 3.
Ahora emitiremos los comandos show IP protocols y show IP OSPF neighbors para confirmar el cambio del ID del router 1 y de los demás. Pasamos a la parte 4 de la práctica, que es configuración de interfaces pasivas en OSPF. Para esto se utilizará el comando passive interface. Este comando evita que se envíen actualizaciones de routing a través de la interfaz especificada. Para empezar, verificaremos el estado de la interfaz con el protocolo corriendo sobre él, con el comando show IP OSPF interfaz específica. Al emitir el comando se observa el temporizador que indica cuándo se espera el próximo paquete de saludo. Los paquetes de saludo solo se envían cada 10 segundos y se utilizan para verificar la actividad de los vecinos. Realizado esto, cambiaremos el estado de la interfaz Gigabit 00 a estado pasivo. Para eso entramos al protocolo OSPF y definimos con el comando passive interface la interfaz Gigabit 00. Luego emitiremos de nuevo el comando show IP OSPF interfaz Gigabit 00 y nos mostrará que ahora la interfaz no recibirá paquetes de saludo. Como complemento, verificaremos que todavía haya una ruta disponible en el router 2 y en el router 3 a la red 192.168.1.024. Para eso utilizaremos el comando show iproute que nos mostrará la tabla de enrutamiento. Ahora estableceremos la interfaz pasiva como la interfaz predeterminada en un router. Para esto primero comprobaremos que tenemos al router vecino agregado, luego emitiremos el comando passive interface de fail y de nuevo verificaremos si el router vecino ya no está en la tabla de OSPF. Empezaremos por verificar en el router 1 que tenemos como vecino el router 2 y el router 3. Esto lo realizaremos con el comando show IP OSPF neighbor. Pasamos al router 2 y configuramos las interfaces como interfaces pasivas por default. Entramos al protocolo OSPF y declaramos el comando passive interface default. Esto configurará las interfaces en interfaces pasivas. Volvemos al router 1 y verificamos que las interfaces del router 2 ya no estén activas. Podemos verificar esto con el show IP OSPF neighbor. Como se puede ver, ya no tenemos al router 2 como vecino. También podemos verificar en el router 2 el estado de las interfaces, esto con el comando show IP OSPF interfaz específica. Le damos enter y nos mostrará que la interfaz ya no recibe ni envía paquetes de saludo. Al cambiar todas las interfaces a pasivas en el router 2, no se anuncia ninguna información de routing. En este caso, el R1 y el R3 ya no deberían tener una ruta a la red 192.168.2
0/24. Esto se puede verificar mediante el comando show IP route. Ahora levantaremos una interfaz en el router 2. Para esto utilizaremos el comando no passive interface para que el router envíe y reciba las actualizaciones de routing OSPF. Después de introducir este comando verá un mensaje informativo que explicará que se estableció una adyacencia de vecino con el router 1. Ahora, antes de avanzar a la siguiente parte, tenemos algunas preguntas que resolver. Nos pide que volvamos a emitir los comandos show IP route en el router 1 y en el router 3 y busquemos una ruta a la red 192.168.2.0/24. ¿Qué interfaz usa el R3 para enrutarse a la red 192.168.2.0/24? Aquí podemos ver que es el serial 000. ¿Cuál es la métrica de costo acumulado para la red 192.168.2.0/24 en el R3? 129. ¿El R2 aparece como vecino OSPF en el R1? Sí. ¿El R2 aparece como vecino OSPF en el R3? No. ¿Qué indica esta información? El tráfico de datos de la red 192.168.2.0/24 solamente son enviados a través del router 1. Nos pide que cambiemos la interfaz 000 serial 1 en el router 2 para permitir que anuncie las rutas OSPF. Nos pide registrar los comandos utilizados. Nos pide que volvamos a emitir el comando show IP route en el router 3. ¿Qué interfaz usa el router 3 para enrutarse al 192.168.2.0/24? Aquí podemos ver que es el serial 0001. ¿Cuál es la métrica de costo acumulado para la red 192.168.2.0/24 en el R3 y cómo se calcula? El costo es de 65, 64 de un enlace en serie y 1 de un enlace gigabit. Se suman los dos y nos da el coste de 65. El R2 aparece como vecino OSPF del R3. Sí. Vamos a la parte 5 de la práctica, cambiar la métrica de OSPF. La métrica indica la sobrecarga que se requiere para enviar paquetes a través de una interfaz en OSPF. A esta se le denomina costo y cuanto menor sea el costo de la interfaz, mejor será la ruta. Esta métrica está directamente relacionada con el ancho de banda en OSPF. El ancho de banda predeterminado es de 100 megabits. Debido a que la métrica de costo de OSPF es un número entero, todos los enlaces de 100 megabits o mayor tienen un costo de 1, por lo cual esta abarca de 100 megabits hasta 10 gigabits. Por eso se debe cambiar el ancho de banda para admitir redes con enlaces mayores a 100 megabits. Para empezar, emitiremos el comando show interface gigabit 00 para ver la configuración de ancho de banda predeterminado para la interfaz gigabit 00. Como se puede ver, tenemos un ancho de banda de 100.000 kilobits por segundo y una interfaz gigabit. Ahora emitiremos el comando show IP route OSPF en el router 1 para determinar la ruta a la red 192.168.3.0/24. Aquí podemos ver que el costo acumulado que tiene esta red es de 65. Pasamos ahora al inciso C y al inciso D de la práctica de la parte 5, en el cual el inciso C nos pide ver la interfaz gigabit 0 en el protocolo OSPF y en el inciso D la interfaz serial 001 del router 1. Esto para ver los costos de cada uno.
La suma de los costos R1 y R3 da como resultado 65. Este es el costo acumulado total que se puede ver también con el comando show ip_route. Ahora emitiremos el comando autocost reference bandwidth 10.000. Esto para alterar la configuración del ancho de banda y modificar el valor de los costos. Haremos esta configuración para los routers 2 y 3. Terminada la configuración del ancho de banda, volvemos a emitir el comando de show IP OSPF interface gigabit 0 en el router 3 para que nos muestre el nuevo costo, que en este caso es de 100. Y en el router 1 show IP OSPF interface serial 001 para que nos muestre el nuevo costo, que en este caso es 1476. Los resultados pueden variar dependiendo si la interfaz gigabit 00 permite velocidades de gigabit Ethernet. Ahora verificaremos el costo total acumulado con el comando show ip route OSP, el cual nos muestra un costo de 6576. Para registrar delante de banda, emite el comando autocost reference bandwidth 100 en los tres routers. Al avanzar tenemos la siguiente pregunta: ¿por qué querría cambiar el ancho de banda de referencia OSPF predeterminado? La respuesta es simple: para mejorar la precisión del cálculo de costes. Ahora veremos cómo cambiar el ancho de banda de una interfaz serial. En la mayoría de los enlaces seriales, la métrica del ancho de banda siempre será de 1544 kbps de manera predeterminada. Si esta no es la velocidad real del enlace serial, se debería cambiar la configuración del ancho de banda para que coincida con la velocidad real, a fin de permitir que el costo de la ruta se calcule correctamente en OSPF. Use el comando bandwidth para ajustar la configuración del ancho de banda de una interfaz. Empezamos por verificar el ancho de banda de la interfaz con show interfaz serial 000. Luego emitimos el comando show ip_route OSPF para que nos muestre cuál es el costo acumulado de esta interfaz. Emitiremos el comando bandwidth 128 y la interfaz serial 000 y nos cambiará el ancho de banda a 128 kb. Entonces volvemos a emitir el comando show ip_route OSPF y veremos que la ruta a la red 92.68.23.0/24 ha desaparecido. Esto es porque la mejor ruta ahora con el menor costo es a través del serial S001. Ahora, como nos pide en la práctica, realicemos la misma configuración para el serial 001. Volvemos a emitir el comando show ip_route OSPF. Verán que en este caso se vuelve a aparecer las dos rutas hacia la red antes mencionada, pero esta vez con un costo de 845. Tenemos una pregunta que nos pide que calcularon los costos del R1 a las redes 192.168.30/24 y 23.0/30. La respuesta es simple: para la red 192.168.30/24 se suma el costo de R1, el serial 1, más el costo del gigabit Ethernet 0300 del router 3. Y para la red 23.0/30 se suma el costo de R1, del router 1 serial 1 más el serial 1 del router 3, que es igual a 845.
Ahora verificaremos el estado del costo acumulado del router 3 con el comando show IP route o SPF. Vemos que el costo acumulado es de 65. En la práctica ahora nos pide emitir el comando bandwidth 128 en todas las interfaces seriales restantes de la topología. Ahora tenemos una pregunta, la cual nos dice cuál es el nuevo costo acumulado de la red 192.168.23.0/24 en el R1 y por qué. Para hacer esto nos vamos a basar en dos comandos que son el show router IP o SPF y la configuración del show router IP o SPF interfaz serial 001. Veremos los costos de estos dos y los sumaremos. El costo total es de 1562, porque la red 192.168.23.0/24 está sobre dos enlaces de costo 781 cada uno. Para finalizar la práctica veremos lo que es el cambio del costo en una ruta. Para empezar, ejecutamos el comando show IP route o SPF para que nos muestre el costo de la ruta y luego en una interfaz ejecutamos el comando IP o SPF cost 1565. Esto cambiará el costo de la interfaz. Volvemos a ejecutar el comando show IP route o SPF y nos mostrará el costo dado por nosotros. Y con eso terminamos la práctica de configuración del protocolo OSPF versión 2 de área única.